Hola, ¿qué tal? El siguiente tema dentro de esta ruta de aprendizaje de desarrollo backend es HTTP. HTTP es el acrónimo para Hypertext Transfer Protocol, que quiere decir protocolo de transferencia de hipertexto. El hipertexto no es otra cosa más que un contenido, un texto, el cual tiene dentro de sí enlaces para poder ir a otros documentos o al mismo documento en otras secciones y poder hacer la navegación más amena del usuario. Normalmente lo vemos en sitios web, es decir, la mayoría de sitios web que visitamos contienen hipertextos para poder estar navegando dentro de ese documento o a otros documentos. HTTP está sobre un modelo cliente-servidor, como está en el diagrama. Hay un cliente que realiza solicitudes y un servidor que envía las respuestas a dichas solicitudes, el contenido que el cliente esté pidiendo. Puntos a recalcar sobre HTTP: se puede transferir cualquier tipo de contenido, ya sea texto plano, documentos, imágenes, videos, etc. La comunicación mediante HTTP es half duplex. Esto es un tema sobre redes, pero hay distintos tipos de comunicaciones. Por ejemplo, definiendo los tipos de comunicaciones está half duplex, simplex y full duplex. A grandes rasgos, simplex lo que realiza es que solamente una de las dos entidades puede estar comunicando a la otra. Es decir, si aplicáramos la comunicación simplex en este modelo, el servidor solamente podría estar realizando comunicación hacia el cliente. Es decir, no habría comunicación del cliente al servidor. Half duplex, hay comunicación de los dos lados, pero es intermitente. Es decir, hay comunicación del cliente al servidor, el servidor responde y puede volverse a repetir este proceso, pero hay una intermitencia entre la comunicación del cliente hacia el servidor. Hasta que el servidor conteste, puede volver a realizar una solicitud. Y full duplex es una comunicación constante bidireccional, es decir, el cliente puede estar realizando distintas solicitudes al servidor aunque él no le haya contestado, y viceversa, el servidor puede estar realizando solicitudes al cliente sin necesidad de haber tenido alguna respuesta, una solicitud del cliente. Y por último, HTTP no maneja ningún tipo de estado, es decir, no hay un registro de solicitudes anteriores. Esta solicitud está aislada del resto de solicitudes que hayan sucedido, y eso hace que sea bastante óptimo y veloz realizar solicitudes HTTP, porque no se tiene que llevar ese control ni ese acoplamiento entre las solicitudes que han ocurrido. Vamos a ver dos partes fundamentales de HTTP, es la solicitud y la respuesta. Las solicitudes HTTP se componen de lo siguiente. Primero, para poder realizar una petición al servidor necesitamos una URL. La URL puede ser fragmentada en distintas partes. En este caso vemos el dominio, como lo explicamos en el DNS, es quien reemplaza la dirección IP para poder navegar de una manera más sencilla. Y después una ruta. La ruta también se puede fragmentar en parámetros de ruta y parámetros de consulta. La URL nos sirve para poder identificar un recurso dentro de todo Internet y poder solicitarlo mediante HTTP. En este caso, lo que estamos solicitando o el identificador, esta URL funciona para un video dentro de este dominio con este identificador. Además de utilizar una URL para realizar las peticiones, también podemos hacer uso de distintos métodos HTTP, los cuales le indican al servidor qué es lo que queremos hacer con ese recurso o en dicho recurso. Por ejemplo, podemos reutilizar o hacer uso de la misma URL, example.com/videos, y el servidor va a encargarse de hacer la computación necesaria o diferente según el método HTTP que le enviamos. Es decir, si yo le envío la solicitud HTTP con el método GET, con esa URL, el servidor entiende que lo que quiero hacer es obtener información de dicho recurso. Por ejemplo, obtener todos los videos. En cambio, si hago uso del método POST, funciona para poder crear un recurso dentro del servidor, el servidor entiende que lo que quiero hacer o la computación que tiene que hacer es generar un nuevo recurso en la base de datos, por ejemplo, sobre la
tabla videos. Para esto, las peticiones también contienen o pueden tener un cuerpo en el que le enviamos información al servidor. Esto es para no tener que hacer algo como lo que está en la segunda URL, es decir, no enviar la información hacia el servidor mediante, por ejemplo, parámetros de consulta, dado que son opcionales y es información que si se guardan en el historial de navegador, cualquiera va a poder accederla, y si es sensible, no nos convendría que se quede guardada. Podemos enviar el cuerpo de la petición en notación JSON o en XML o en texto plano, etc. Ya después, como vayamos a ver partes más de programación, entendemos por qué se utiliza JSON. Es más sencillo de deserializar este objeto en esta notación o en este formato a un objeto en nuestro lenguaje de programación que queramos. Pero es bastante sencillo, solamente es una llave y un valor. En este caso es el título, la descripción y el contenido de cada una de las propiedades. Además del cuerpo de la petición, las solicitudes HTTP contienen algo llamado headers o cabeceras, que no son otra cosa más que información acerca de la solicitud. Entonces, la metadata de la petición sirve para cosas informativas, en este caso hacia el servidor, por ejemplo, desde qué equipos, de dónde se está realizando la solicitud, el idioma en el cual, el idioma especificado en el equipo en el que está realizando la solicitud, etc. Hay un header, bastante interesante, que es el authorization, que después vamos a ver cuando veamos temas de autenticación y autorización, para poder delimitar o restringir a ciertos usuarios, restringir a que solamente ciertos usuarios puedan acceder al contenido de nuestro servidor, basado en credenciales o en tokens, pero ya conforme vamos avanzando lo iremos viendo. Y ahora veamos las respuestas del servidor hacia el cliente. Lo primero que obtenemos con una respuesta de HTTP, pues, es el contenido, el cuerpo de la respuesta. Por ejemplo, si nosotros hacemos esta solicitud y obtenemos el video con el identificador 20, pues el servidor, en este ejemplo, nos regresa la página web o el contenido HTML para que el navegador lo renderice y podamos ver nuestro video, ¿no? También las respuestas contienen headers, cabeceras, y de nuevo, así como en la parte de la solicitud era para informar al servidor acerca de la petición, en este caso es para informar al navegador o al cliente acerca de la respuesta. Por ejemplo, qué tamaño tiene, qué tipo de contenido es, cómo se encuentra el servidor o qué tipo de servidor es quien genera la respuesta, etc. Es información acerca de la respuesta. Y también tenemos códigos de estado. Los códigos de estado nos especifican qué resultado obtuvimos de haber hecho esa petición. Existen códigos de estado desde el 100 hasta el 500, es decir, hay un rango en cada uno de estos códigos o un rango en cada uno de estos tipos. Y aquí hay unos ejemplos para cada uno. Por ejemplo, en los códigos de estado 100 son informativos, es decir, aún no nos definen, aún no nos definen nada acerca del resultado de la solicitud. Entonces, por ejemplo, el código de estado 100 en específico es continuo, y es que el servidor ya recibió tu petición, pero no realiza ningún tipo de procesamiento. Caso contrario, los 200, los cuales ya sí están confirmándonos que sucedió algo, y en este caso los 200 son de éxito. Por ejemplo, el código 200 OK es que la petición se realizó satisfactoriamente y nada más. Pero, por ejemplo, a lo mejor cuando nosotros creamos un video en nuestra sitio web, en el momento de que la solicitud se termine con éxito, tenemos que regresar al cliente un 201 para poder especificarle que sí se realizó con éxito la petición, y además el recurso que enviamos para el servidor se creó correctamente. Y hay distintos códigos que podemos utilizar en cada uno de estos rangos. El 300 son códigos de redirección. Por ejemplo, a lo mejor algún video o un recurso cambió de URL, y si intentamos utilizar esa URL que ya cambió, el servidor nos puede proporcionar primero el código 301 para decirle al navegador: oye, esa URL ya no existe, pero hay que te proporcionar la URL actual y que haga el redireccionamiento y no tengamos que estarlo buscando.
Pero a lo mejor los códigos de estado 400 que son de error de cliente, intentamos buscar ese recurso con una URL que no existe, y uno de los ejemplos del 400 es el 404, el cual nos está diciendo el servidor de que, oye, no se pudo encontrar un recurso con la URL que especificaste, y muestra un 404 el navegador. Y los 500 son errores del servidor. Son más ambiguos para no tener que dar tanta información al cliente o a los clientes acerca de qué es lo que está sucediendo en el servidor para que ocurra un error. Y el más común es el 500, es decir, hay un error interno al servidor. Este nos serviría más a nosotros como desarrolladores para decir que, ok, sabemos en qué parte checar. Por ejemplo, un 404 conocemos o podemos inferir que el error está sucediendo al lado del cliente porque él utilizó una URL que no existe, está buscando un recurso que no existe, etc. Pero el 500 ya nos dice que, ok, lo que está sucediendo, lo que está haciendo que la aplicación falle está del lado del servidor. Okay. Y esas fueron las respuestas de HTTP. Para finalizar, veamos HTTPS, ya que la mayoría del tráfico que realizamos hoy en día es mediante HTTPS y no HTTP solo. Y esto es porque, como dije al inicio, HTTP realiza la comunicación o la transferencia de información en texto plano. ¿Qué quiere decir? Que si, esperamos que no, pero hubiera alguien entre medio de esta comunicación de cliente y servidor, un ataque del tipo man in the middle, podría interceptar la información. Además de interceptarla, mejor dicho, va a poder leerla y va a poder acceder a esos datos sensibles que se estén comunicando entre tú y a lo mejor una página de red social o de compras, etc. Entonces, por ejemplo, haciendo uso de HTTP, si tú ibas a pagar algo al servidor o enviabas la información para poder pagar algo al servidor, pues los datos bancarios o de tu tarjeta se enviaban en texto plano. HTTPS lo que agrega es una capa de seguridad encriptando la información que se comunica mediante el cliente y servidor. Es un poco tedioso, pero voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Y es los pasos, lo que ocurre para poder hacer esta encriptación de información es el servidor genera dos llaves, una llave pública y una llave privada para encriptación asimétrica, y le envía la llave pública al cliente. Después el cliente genera una llave para encriptación simétrica, que en este caso la vamos a llamar session key, y mediante la llave pública que le envía el servidor, la envía encriptada. Después ambas partes ya contienen la llave de sesión. Haciendo uso de la llave de sesión pueden estar encriptando y desencriptando el contenido que se están comunicando. Es decir, el cliente, para enviar, por ejemplo, los datos bancarios, usa la llave de sesión y encripta esos datos. El servidor, para poder leerlos, los desencripta utilizando el session key, y la respuesta que va a enviar, en caso de que sean datos sensibles, igual, la encripta con el session key y el cliente la desencripta con el session key. Suena algo ofuscado, pero muchas veces la duda que ocurre es por qué no, si ya tengo la llave pública en el cliente, por qué no utilizar esa llave pública, o por qué no utilizar dos llaves en cada extremo. Y la encriptación asimétrica es más costosa en cuestión de recursos o de computación. Es más rápido, más sencillo hacer una encriptación simétrica con una sola llave y realizar la comunicación de esa forma. Bueno, y eso es a grandes rasgos HTTP.